Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2 para dar continuidad a lo que venimos estudiando los miércoles. Y hoy nos toca cubrir desde el versículo 11 hasta el versículo 15 de Colosenses capítulo 2. Dice así: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Padre. Queremos estudiar esta porción de tu palabra y te pedimos que nos hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, para seguir glorificándote en nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu fidelidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro estudio anterior, del miércoles pasado, vimos en lo que hemos estudiado que el creyente no debería dejarse guiar por filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo. Esto es lo que hemos estudiado el miércoles pasado y hemos visto que Pablo escribe a una iglesia que se encuentra de donde estaba recluido 2.000 kilómetros. La iglesia de Colosas quedaba a 2.000 kilómetros de Roma y él escribe esta carta y preocupándose realmente que aquellos creyentes estaban siendo atacados por falsos maestros gnósticos judaizantes griegos que tenían otro entendimiento de lo que es Cristo. Esta noche, en esta porción que hemos estudiado, vamos a ver que Pablo añade en su carta que la unión perfecta que tenemos en Cristo nos trae grandes beneficios o le podemos llamar resultados espirituales de una nueva vida que tenemos en Él. Ahora, ¿qué hizo Cristo para que tengamos unión perfecta en Él? En esta porción vamos a ver 4 cosas que Cristo hizo a favor nuestro por estar unidos perfectamente a Él. En primer lugar, Cristo circuncidó nuestro corazón del pecado. En primer lugar. Segundo, Cristo nos resucitó con Él por medio del bautismo. En tercer lugar, Cristo nos dio vida al perdonar nuestros pecados. Y Cristo, en cuarto lugar, anuló el acta que nos era contraria en la cruz y triunfó sobre las potestades superiores. Por eso el sermón de esta noche se llama El creyente goza de una unión perfecta con Cristo. El creyente goza de una unión perfecta con Cristo. Esto vamos a estudiar y ojalá que cuando termine este tema entendamos un poco más de por qué tendríamos que estar gozosos y seguros en nuestro caminar con Cristo. Aunque a veces hay factores que eso quiere alterar, pero la Biblia está abierta y vamos a estudiar lo que dice sobre ello el Señor. Nosotros vemos que todas las obras que vemos aquí, de los 4 que cité, fueron hechas por Cristo mismo. Él hizo. Estas operaciones son espirituales
Y es más, son hechas en el mismo corazón del pecador, del hombre, nuestros corazones. No tienen nada que ver con ritos externos, ni por guardar para Dios, como esos maestros enseñaban, un día específico, ni mucho menos obedeciendo mandamiento de hombres. No tiene nada que ver. Aunque ellos querían añadir cosas a la unión perfecta que los creyentes de Colosas tenían con Cristo, venían falsos maestros a sembrar la duda. Este es un factor importante de los falsos maestros, sembrar la duda. Por eso, en primer lugar, el primer punto, vamos a ver que Cristo circuncidó nuestro corazón del pecado. Vamos a leer Colosenses 2:11, ahí en su pasaje, dice, en Cristo también, dice Pablo. Después de hablar de la hueca filosofía, él dice, añade hoy, en un flujo de pensamiento interesante, dice, en él también, sigue la carta de Pablo, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esta palabra es una palabra que se repite muchísimo y es importante entender. Circuncisión, ¿qué es? Significa corte en redondo, operación por la que se cortaba el prepucio del miembro viril. Esto se llama circuncisión. Este rito fue ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y como señal ordenó esto, que haga su descendencia y todas las generaciones de los judíos. Hasta hoy los judíos están practicando este rito en su cuerpo físico, en el físico. Pero también es el sello de la justicia de la fe. Esto significa la circuncisión. La circuncisión significaba la consagración del pueblo de Dios separándose del mundo y de otros pueblos. Esto significa, Dios hizo un pacto con Abraham y como señal de ese pacto, la circuncisión. Abrimos en Génesis capítulo 17, y vamos a ver ahí, no vamos a leer todo, pero gran parte de lo que está hablando esta operación, este pacto, esta señal de pacto que Dios hizo con Abraham. Dice 17:10 al 14, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está. Es una señal de pacto. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, un esclavo o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esta es lo que Dios mandó a Abraham en un pacto, como señal se tenía que hacer eso. Y ustedes saben que el mandamiento de obedecer este acto, esta señal, era algo de vida o muerte. Todos tenían que hacerlo. Si ustedes abren Éxodo 4, 24 al 26, vamos a ver cuando Moisés, después de matar a un egipcio, fue a Madián por 40 años. Cuando él regresa a Egipto, por orden de Dios, fue llamado, algo ocurre por el camino muy interesante. Éxodo 4, 24 al 26, dice así. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, una piedra afilada, y cortó el prepucio de su hijo, Gersón, y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó ir, luego ir. Y ella dijo,
esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés no estaba haciendo esto. Dios interviene porque es algo de vida o muerte y Séfora hace el acto de la circuncisión y salva la situación. Eso fue por el camino a Egipto para darse cuenta de cuán importante era este pacto, esta señal de pacto. Pero después del tiempo, luego Moisés mismo habló de una promesa ya en el Antiguo Testamento cuando el pueblo iba caminando para entrar a la tierra prometida. Y Moisés entendía ya que el problema del hombre, aunque hayan todo hecho este pacto, estaba en el corazón del hombre. Y ustedes saben que Moisés le da el segundo mandamiento ahí, antes de entrar a la tierra prometida, y les dice que amen a Dios de todo corazón. Porque sabía que el corazón del hombre siempre estaba, y la Biblia dice, inclinado al mal. Deuteronomio 30 y 36 dice así. Le dice al pueblo antes de entrar, estando en un campo, en los campos, dice Moisés, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ya no le dice otra parte del cuerpo del físico, tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, esta es una hermosa promesa, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque se dio cuenta Moisés que en todo el camino de los 40 años del pueblo, aunque se hayan circuncidado, el pueblo seguía pecando. Algo interesante, durante los 40 años en el desierto, este rito no se cumplió. Dejó de cumplirse por desobedientes. Pero al entrar en la tierra de Dios, todos fueron circuncidados en Gilgal. Imagínense dejar esto de practicar lo que Dios dijo. Entonces, en Josué 5:2, antes de entrar, luego Dios le dice a Josué lo siguiente. Ya no está Moisés y le dice, en aquel tiempo, Josué 5:2, Jehová dijo a Josué, van a entrar en la tierra prometida, entonces háganse esto. Hazte un cuchillo afilado y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. La segunda generación. La otra murieron todos. Quedaron Josué y Caleb. 5:3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Es interesante que la obediencia y la importancia que tenía esta señal de pacto, porque tenía que seguir esto. El pueblo debía obedecer, pero también con el mandamiento de que ellos tenían que ser circuncidados en el corazón. Ustedes ven que en el Antiguo Testamento, Dios a los pueblos que no eran judíos, o los israelitas, le llamaban incircuncisos, porque todo el pueblo se había circuncidado. Algo interesante en 1 Samuel 17:26 dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al que venciere a este filisteo? David se estaba por enfrentar a Sansón, a Goliat, y quitar el oprobio de Israel, porque dice él, ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Se indignó él, David, y dice, ¿quién es este incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Pero algo muy importante para entender el tema de la circuncisión. Ustedes saben, y dije hace rato, que el acto de la circuncisión nunca evitó que el pueblo deje de pecar. Porque era un rito externo, algo que se hacía al físico de todo varón. En un momento dado, cuando el pueblo estaba pecando al máximo, Jeremías dice algo muy interesante en el capítulo 4, versículo 4. Dice, circuncidaos a Jehová, dice Jeremías. Y dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón.
varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea, dice el profeta, que de mí salga ira como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Le está dando otro énfasis a la circuncisión. Que sea de corazón la circuncisión. Eso es lo que falta, no solamente del físico. Falta que se circunciden el corazón. Porque el pueblo de Israel llegó a pecar hasta el máximo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo trae a colación esta experiencia de la circuncisión? Él quiere explicar algo interesantísimo. Como Pablo judío, trae a colación esto para explicar a los creyentes de Colosas de que ellos tenían encima maestros gnósticos judaizantes que querían hacerle ese rito, aunque ellos ya eran creyentes. Y les dije hace rato, los maestros venían y le decían, ¿sos salvo en Cristo? Sí, pero te falta la circuncisión. Y probablemente a una persona que hace muchos creyentes no le va a hacer nada esta siembra de la duda. Pero ¿qué pasa con un creyente nuevo? Que le dice, sí soy salvo, pero te falta esto. A mí me pasó algo interesante cuando me convertí recién. Me acuerdo que estaba en mi trabajo, tenía muy poco tiempo de creyente, y viene una persona y me dice, ¿sos salvo? Sí, yo soy salvo, soy de Cristo, le dije, con mucho fervor. Y me dice, ¿ya te bautizaste en el Espíritu Santo? Me dice. Y ahí me quedé dudando y bueno, yo ya escuché algo del bautismo del Espíritu Santo y se fue a trabajar. Esta persona en el lugar donde yo estaba, en el edificio donde yo trabajaba, se fue a trabajar. Y cuando salió, me dice, ¿ya te bautizaste? Sí. Y hablas en lengua, me dijo. Y con eso me liquidó. Yo sabía que era salvo en Cristo Jesús. Yo le abrí mi corazón, yo recibí a Cristo, como se decía en aquella época. Yo era salvo, nuevo. Bueno, Pablo percibía esto con los nuevos de Colosas, que estos maestros le estaban sembrando la duda y le decían, ¿sos salvo? Sí, en Cristo sí, pero te falta la circuncisión. Te falta algo. Y ustedes saben que el miércoles pasado estudiamos que el creyente está completo en Cristo. No le hace falta nada. Vuelvo a decir, probablemente si sos creyente de hace mucho tiempo, vos no tenés problema. ¿Por qué pasa con un creyente de hace poco tiempo? En donde un falso maestro le siembra la duda. Es la operación de Satanás, sembrar la duda. Estos gnósticos judaizantes de la iglesia de Colosas querían practicar en los creyentes este ritual externo en la carne. Y había otras cosas más, que después los que vienen de mí van a predicar sobre el tema. La circuncisión, la dieta de alimentos, que dice la Biblia que falsos maestros prohibían comer, lo que Dios creó, y guardar el día sábado, que no quita el pecado del creyente. Estas cosas no quitan el pecado del creyente. Como dije, de hecho, los creyentes en Colosas ya tenían a Cristo en sus corazones, estaban completos y ya no le hacía falta añadir nada. Como igual al creyente de hoy, somos salvos en Cristo. Ahora, es interesante este pasaje cuando escribe Pablo, dice, en él también, en Cristo también, fuiste circuncidados, dice Pablo, pero con circuncisión no hecha a mano. Ahí está nuestro pasaje, versículo 11, capítulo 2. No hecha a mano. Hay algo interesante en este pasaje.
La circuncisión que Dios ordenó a Abraham fue hecha a mano. Hasta hoy. Usted puede abrir YouTube, circuncisión de judío, y va a ver la operación de los bebés. Hecha a mano. En aquella época con un cuchillo, con navaja, pero nunca quitó el pecado. Ese acto de la circuncisión, jamás. ¿Por qué? Dijimos al principio, apenas es una señal de un pacto. Pero la circuncisión hecha por Cristo, lo que dice Pablo, sí nos limpia del pecado. Nacimos en pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo circuncidó nuestros corazones del pecado que nos condenaba al infierno. Esto ocurrió en el momento que hemos sido salvos. Dije, es una operación espiritual, no física, y esto pasó con nosotros. Acá dice el pasaje, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo, dice Pablo en nuestro pasaje. La parte de nuestro pasaje del versículo 11. Lean ahí. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Bueno, la circuncisión tiene esta figura, quitar una parte del cuerpo como un símbolo de limpieza. Tiene esa figura. La idea de Dios era el pueblo de Israel apartándose del mundo y vivir para Dios. Igual para el creyente. Cristo circuncidó nuestro corazón del pecado, nos apartó del mundo para vivir para Él. Solamente que lo físico cambia lo espiritual. Gálatas 2:20 dice algo interesante en una parte del pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y escuchen lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, circuncidada, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta, ¿significa esto que el creyente ya no peca más? Imposible. Pablo le está diciendo en el 3:9, si ven, capítulo 3, versículo 9 de nuestro libro, de nuestra carta. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pablo está diciendo, ustedes ya tienen el poder sobre el pecado, porque Cristo hizo la circuncisión en sus corazones. Ustedes tienen la posibilidad de no pecar, porque Cristo circuncidó tu corazón. Este pasaje que vamos a ver ahora es lo que se llama la circuncisión de Cristo. Abran Romanos 6:6. Es la misma cosa, pero con otras palabras. Es lo que pasó con nosotros cuando venimos a Cristo. Pablo dice, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. El creyente no tiene por qué servir al pecado. Cuando Cristo circuncidó nuestro corazón, el verbo está en pasado, fuiste circuncidado, no por eso hemos dejado de pecar, es imposible. Pero si el pecado ya, lo que pasa es que el pecado, dice Pablo, ya no se enseñorea de nosotros. El pecado dejó de ser nuestro amo, a quien debemos obedecer y servir. De esta manera, en nuestra conversión, Cristo echó de nuestra carne el cuerpo pecaminoso carnal, lo que se hace en la circuncisión. La Biblia lo llama viejo hombre, y fuimos renovados con un nuevo hombre. Entonces, Cristo circuncidó nuestro corazón y la operación de Cristo fue espiritual, fue en nuestro corazón y nos dio un nuevo corazón. Ya no necesitamos ningún rito externo. Si alguien te dice, te falta esto, te siembra la duda.
tenés la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos 2:29, sino que es judío el que es en lo interior, dice Pablo. Y la circuncisión que es la del corazón, ahí está. En espíritu, no en letra, no en la ley. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fuimos circuncidados en el corazón, los creyentes. Pablo refuerza este pasaje y se refiere a los gentiles fuera del pacto abrahámico, que somos nosotros. Efesios 2:11 al 13. Abran su Biblia y dice, por tanto, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No somos judíos, pero ahora, dice Pablo, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dijimos, la gran pregunta, ¿en qué momento Cristo circuncidó tu corazón y mi corazón? En el mismo momento que Cristo tomó nuestro corazón, lo limpió de todos nuestros pecados, estábamos lejos y con su muerte nos acercó a Dios. Acá está metido el Evangelio. El Evangelio. Esto es el Evangelio realmente. Pero también, esto nos lleva a nuestro segundo punto, que ocurrió otra cosa interesante con nosotros en Cristo, que Cristo nos resucitó con Él por medio del bautismo. Vean su versículo 12 del capítulo 2 que estamos leyendo. Versículo 12, Colosenses. Dice, sepultados con Él, con Cristo en el bautismo, dice Pablo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo le va diciendo la segunda obra de Cristo espiritual en la vida de los creyentes de Colosas. Y le dice lo que leímos, que sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El apóstol está utilizando estas figuras para describir la unión del creyente con Cristo y lo que resulta de ellos. Los creyentes de Colosas debían entender y creer que estaban unidos a Cristo y nada los podría separar de Él. Miren que cuando ocurre cosas en la vida del creyente, cuando está a prueba, cuando estamos con situaciones, esto es importante creer, porque a veces parece que la tenemos, pero viene la prueba, viene el momento de la duda y esto quiere desaparecer de nuestros corazones. Ni los ritos externos que le ofrecían los falsos maestros podían unirlos a Cristo. La salvación estaba asegurada y es lo más importante. Interesante entender la palabra bautismo. Significa introducir algo en algo. Eso significa el bautismo. En este pasaje Pablo no está hablando del bautismo en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo que sucede en el momento de la conversión del creyente. 1 Corintios 12:13 es clave. 1 Corintios 12:13. Dice Pablo cuando nos convertimos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todo, la figura, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? En el momento que hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo nos introdujo en el cuerpo universal de Cristo. Invisible. Después venimos en la iglesia local, nos bautizamos en agua y somos miembros de la iglesia local.
¿Qué efecto produce el bautismo espiritual? Romanos 6, 3 al 4. Pablo explica a los romanos muy bien lo que hace un bautismo espiritual. Está clarísimo. Dice Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, nosotros físicamente no ocurrió con nosotros esto. Pero cuando Cristo nos salvó, ocurrió con nosotros esto. Por eso tenemos la posibilidad de andar en vida nueva después de convertirnos. Un gran comentarista comenta de esta manera este pasaje. Escuchen. Hemos sido espiritualmente cobautizados en la muerte de Cristo. Con Él significa co. Y hemos sido cosepultados con Él para muerte. Y hemos sido co-resucitados con Cristo. Y ahora podemos, por la gloria de Dios, Padre, andar en vida nueva. Ya resucité con Cristo, mi cuerpo todavía, pero sí espiritualmente. Por eso la salvación está asegurada. Porque el bautismo tiene esta figura. Haber sido introducidos con la muerte con Jesús, sepultados con Él para andar para muerte, y hemos sido co-resucitados con Cristo, y así podemos andar en vida nueva. Es lo que pasa en el agua, los que se bautizaron hace muy poco tiempo. Me estoy mirando a Freddy Vargas, que se bautizó en el templo que teníamos acá cerquita. Uno muere con Cristo, es sepultado y resucita con Él para andar en vida nueva. Es interesante que el apóstol Pablo utiliza estas dos figuras de la circuncisión y del bautismo para explicar la unión perfecta del creyente con Cristo. Y desechar, escuchen, cualquier intento de los falsos maestros de introducir a través de elementos y ritos externos y quieran añadir algo a la conversión que tenemos. Por eso dijo, y vuelvo a repetir, el apóstol Pablo a los colosenses, que el creyente está completo en Cristo. Está completo. La iglesia carismática o pentecostal enseña que vos a Cristo le recibís mitad y mitad. Primero te bautizás en el Espíritu Santo y luego le recibís a Cristo. No sé qué va a pasar a nosotros si en la mitad morimos. Estamos fritos. La Biblia no habla de tal cosa. Y esta es una de las formas de enseñanza de esa doctrina. Gracias a Dios, Marcelo hoy quitó en el grupo de IBG que va a haber una gran conferencia sobre el Espíritu Santo en Grace dentro de poco. Sería interesante que aprendamos sobre el tema del Espíritu Santo. Y los que decimos que ya sabemos cosas, aprendamos más. Porque esto la iglesia pentecostal predica. Miti, 50 con el Espíritu, después en otra oportunidad, 50%. La Biblia no habla de eso. Así como la circuncisión que hizo Cristo operando en nuestros corazones, así también el ser bautizado en el Espíritu Santo resucita al pecador de la muerte espiritual y lo une con Cristo, lo declara justo, lo santifica y le da la esperanza de una gloria indestructible. Interesante lo que dice Pablo en Gálatas 3:27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Repito, Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, espiritualmente, de Cristo estáis revestidos. Y si de Cristo estamos revestidos, ¿cuál es el problema, hermano?
La nueva vida no nace en el agua bautismal, sino en la unión del cristiano con Cristo. Por eso es que el bautismo en agua nos salva. Sí que le hayas tenido a Cristo como Salvador. Los creyentes que no se bautizaron todavía son salvos. No tenemos bautismo, son salvos. La pandemia le prohíbe bautizarse en agua, son salvos. Y el caso del domingo es un ejemplo. Enrique Acuña. Somos una nueva creación en Cristo, mediante la fe o haber creído en Él. Por eso en 2 Corintios Pablo escribe 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vamos al tercer punto, hermanos, esta noche. Cristo circuncidó nuestro corazón del pecado, Cristo nos resucitó con Él por medio del bautismo. Y el tercer punto, Cristo nos dio vida perdonando nuestros pecados. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, los de Colosas y los IBG, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Es importante ver que la enseñanza de Pablo, en los 2 versículos anteriores, está mostrando la obra redentora de Cristo, que hizo a favor nuestro. Ahora va a mostrar por medio de estos pasajes que vamos a estudiar cómo aplicó esas 2 figuras en nuestras vidas, en el momento que fuimos salvos. Esta palabra, esta frase que dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, Pablo le escribe que en la condición que ellos se encontraban antes de Cristo, también se encuentra toda la población del mundo, incircuncisos de corazón. Le falta Cristo. Y en Efesios dice, y Él os dio vida. 2:1. Y Él os dio vida espiritual cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como estábamos muertos espiritualmente, estábamos desprovistos, hermanos, de responder cualquier estímulo de Dios a causa del pecado. Estábamos muertos. Ningún estímulo espiritual de Dios nos afectaba. Dios tenía que darnos a nosotros la fe para que podamos responderle a Él. Así como un muerto físicamente está incapacitado para responder a cualquier estímulo físico, así Pablo compara al inconverso sin Cristo. Y le dice que estábamos todos nosotros sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero dice, y Él os dio vida juntamente con Él. Porque Dios, dice en el versículo 7 del capítulo 2 de Efesios, es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si no vamos a poder explicar todo esta noche si estudiamos este versículo donde dice las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo único que podemos decir, Señor, gracias. Es muy grande esto. En solamente pensarlo. Gracias, Señor, por la vida que tenemos. Y esto es muy importante. Este resultado de una unión con Él que dice, perdonando todos los pecados. Nos perdonó de todos nuestros pecados. Yo sé que de lunes a lunes es muy difícil pensar esto. No está en nuestro léxico diario. Trabajamos, estudiamos, hacemos un montón de actividades en nuestras vidas, pero no pensamos que nuestros pecados han sido perdonados. Porque si llegamos a pensar,
pasaríamos horas diciéndole gracias, Señor, porque es un milagro. ¿Cuánta gente, hermanos, daría por no tener una conciencia sucia, por lo menos por 15 minutos, que le produce el pecado? Hay gente que quiere desaparecer de este planeta Tierra por la conciencia que tiene, por la conciencia sucia que tiene delante de Dios. Esa conciencia tan pesada, de la que nosotros estamos libres. ¿Saben cuando me despierto? Digo, Señor, vos me perdonaste todos los pecados. Todos los pecados. Porque yo sé lo que fui antes de conocerle a Cristo. Entonces le digo, Señor, gracias. Que eso sea el motor de mi vida es todo este día. Sabiendo y entendiendo y creyendo de que vos me perdonaste de todos mis pecados. Cuanto haya. El perdón de nuestros pecados, el perdón divino, es un acto de la gracia de Dios que está antes del acto de dar vida al creyente. Nosotros tenemos vida espiritual porque Dios nos perdonó nuestros pecados. O si no, estábamos muertos en nuestro delito de pecado. ¿Me entienden? Nosotros tenemos vida espiritual porque Él nos perdonó nuestros pecados. O si no, estamos fritos. No podíamos tener vida espiritual. Esta vida es consecuencia, la vida espiritual que tenemos. ¿Cuál vida espiritual? Orar, leer, estudiar, conocerle más a Dios, amar. Una vida espiritual. Creer en una esperanza que viene después. Esto es gracias, entender la bendición que tenemos de Dios. Esta vida espiritual viene después de que entendamos de que hayamos sido perdonados por Dios de nuestros pecados. Siempre le digo a los jóvenes que no pasaron lo que algunas personas como yo, probando las cosas del mundo, tienen menos problemas y parece que creen menos, porque no experimentaron. Pero nosotros que hemos venido del mundo, tenemos un gran valor, le damos un gran valor a esta palabra que se llama perdón de los pecados. Dice el salmista, 32:2 del Salmo, dichoso el hombre, escuchen, dichoso el hombre. Por eso le había hablado de este tema antes. A quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Vos sabés lo que es levantarte un lunes y decir, Señor, yo soy creyente en Cristo Jesús y vos me perdonaste de todos mis pecados? No importa que no tengas nada ese día de comer ni 0 guaraníes. No estás condenado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Y remata 1 Juan 2:12 el apóstol. Os escribo a vosotros, hijitos, como le trataba a los creyentes. Escuchen, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Glorioso. ¿Cómo aplicar tu vida? ¿Estás consciente de que separándote de Dios, lo único que vas a hacer es ir a pecar? Y Dios te perdonó de todos tus pecados. Este es uno de los mayores milagros que ocurrió en nosotros cuando vinimos a Cristo, hermanos. Dije esto. Para esta mujer, Joni Eareckson, no le interesa caminar hoy. Ella quiere cada día alabarle a Dios, porque ella sabe que en el cielo va a tener un físico que no va a estar en silla de ruedas. Dios le va a devolver el físico que tenía antes del accidente. Además va a tener una carne que no está contaminada con el pecado. Un cuerpo glorioso va a tener. Y ella decía, no me importa, yo quiero crecer en Cristo y alabarle. Y esta intervención de la gracia de Dios
no tiene ninguna intervención humana, hemos estudiado. No pudimos hacer nada para salvarnos, ni tenemos la capacidad para hacer nada por nosotros en cuanto a la salvación. Tenemos un Dios que perdona, y no solo esto, sino que se olvida de nuestros pecados. Miqueas 18:19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cómo hizo esto Dios? El siguiente texto nos dice cómo. Versículo 14 del capítulo 2. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Nuestro cuarto punto dice: Cristo anuló el acta en la cruz y triunfó sobre las potestades superiores. ¿Qué es un acta? ¿Qué es un acta? Acá dice anulando el acta. ¿Cómo se utilizaba en la antigüedad? ¿Para qué? Bueno, el acta es una obligación legal promulgada como decreto en la que se hace una declaración escrita reconociendo el que debe la existencia de una deuda, firmada personalmente por el deudor, y decía el deudor: yo debo esto, y él firmaba, y esto estaba visiblemente escrito y todos veían. En sentido general, escuchen, toda la humanidad está comprometida a obedecer a Dios y por ende somos deudores a Dios a causa de sus pecados, la humanidad, todos. Esto me hace acordar del acta que no era contraria, me hace acordar de allá en Villaliza, frente a un ex balneario, ahora está un supermercado ahí. Había enfrente un pasillo donde se entraba a un lugar, solamente este era el camino, a unas casas de Conavi. Acá había una zanja y este es un pasillo donde había un camino para entrar, para acceder a este lugar. Trabajando por ahí una vez, visto un pizarrón ahí en frente de un almacén. Y decía morosos y los nombres de fulano y cuánto debían. Cuando uno entraba, tenía que entrar a ese barrio, no había otro camino. Solamente tenía que entrar por ese y ahí veía un acta que le era contrario. Y esto era el acta antes, algo que estaba en contra tuya y que tenías que pagarlo. Y Romanos 2:11-12, en cuanto a el pecado y en cuanto a lo que estamos delante de Dios, dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y también el 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros estábamos condenados por el pecado que hemos adquirido en Adán. Y teníamos un acta que nos enviaba a condenación por ser deudores a Dios por el pecado. Pero Cristo, mediante su muerte, ha quitado de en medio dicha acta. La muerte de Cristo ha abolido la deuda de tu pecado y de mi pecado. Este pasaje que habla el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan 19:30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué dijo Jesucristo acá? Yo pagué todo. Saldé tu deuda. Completé. Dice Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo
y no me acordaré más de tus pecados. Solamente ese versículo vos memorizás y viví de lunes a lunes, vas a vivir una vida feliz. Y por último, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, hemos visto todo lo que Cristo hizo para unirnos a Él y los resultados que nos benefician con esta unión perfecta con Él. Cristo hizo una circuncisión de nuestro corazón, Cristo nos sepultó y nos resucitó con Él por medio del bautismo espiritual, Cristo perdonó nuestros pecados, anulando el acta que nos era contraria, y para coronar su obra en nosotros, escribe el apóstol Pablo el versículo que leí recién, pero ahora lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice, Colosenses 2:15. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Acá la palabra despojar tiene que ver con, tiene la idea de desvestir, quitar o desarmar algo. Y este pasaje escribe Pablo de esta manera y nos permite imaginar una escena interesante que los romanos practicaban cuando ganaban una batalla. Probablemente Pablo, estando en la cárcel en Roma, veía siempre esto. Cuando los romanos ganaban la batalla, venían los generales primero, venía el ejército que ganó, y detrás venían los pueblos que han sido ganados, han perdido en la batalla. Venían encadenados. En esa película Ben-Hur se ve bien esto. Por último vienen los enemigos derrotados, encadenados. Bueno, el día que el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, venció a la muerte. Escuchen, venció a la muerte. En ese momento Cristo despojó el poder de las potestades y autoridades y acabó con los planes demoníacos para que Él pueda, cuyo fin era detener su obra redentora. El máximo perdedor en la cruz del Calvario fue Satanás y sus demonios, porque le tenía a mucha gente bajo su poder. Pero cuando Cristo venció la muerte en la cruz, despojó el poder de Satanás y acabó con los planes demoníacos que tienen todavía sobre los inconversos. Dice Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él le venció ahí. Por eso nosotros podemos decir que por eso cantamos que tenemos la vida en victoria. ¿Dónde está victoria? Dice 1 Corintios 15. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo venció en la cruz. Dice en Isaías, ciertamente, así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Esta es una promesa que Isaías escribió. Hermanos, para terminar, nuestra unión con Cristo nos trae resultados de una nueva vida en Cristo. Es menester que vivamos reconociendo todo lo que Él hizo a nuestro favor y hablemos de Él con firmeza y seguridad a todo lo que Dios ponga en nuestro camino. Parientes, amigos, no nos cansemos. Prediquemos de Cristo. Tenemos una unión perfecta con Cristo. Oramos. Gracias, Señor, por esta
noche. Gracias porque realmente Cristo hizo todo para que tengamos una unión con Él. Te agradecemos porque somos hijos tuyos, tú nos has redimido. Te agradecemos por tu amor, Señor, demostrado en la cruz, por la circuncisión hecha en nuestros corazones, por el bautismo que ha hecho Cristo con nosotros, por perdonar nuestros pecados, realmente, por quitar el acta que nos era contraria. Dice la Biblia que Cristo lo clavó en la cruz, y también por haber despojado a Satanás y sus ángeles, derribándolo y hacer un espectáculo de él. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que vemos en tu palabra. Te agradecemos por ser hijos tuyos. Gracias por tu amor una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.